Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, siguiendo con el cronograma de las actividades de la Alianza Joven Latinoamericana contra la Enfermedad Cerebrovascular y la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular, en conjunto con la Sociedad Peruana de Neurología, vamos a tener un tema bastante importante, el cual es craneectomía descompresiva en infarto cerebral. Hoy ya tenemos el agrado de tener como ponente al doctor Jorge Ortiz García. El doctor es profesor asistente de neurología en el Hospital de la Universidad de Oklahoma. Además se desempeña como director médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurociencias en la División de Neurología de Cuidados Críticos y es miembro de la División de Accidentes Cerebrovasculares de la Organización de Health. El doctor Ortiz García está certificado en Neurología General, en Neurología Vascular y Cuidados Neurocríticos por la American Board of Psychiatry en Neurology. El doctor obtuvo su título de médico en la Universidad Católica de Guayaquil, en Ecuador. Es miembro también de la comunidad de Latinoamérica. Completó su residencia en neurología, seguida de su especialidad en neurología vascular en Loyola University Medical Center en Chicago en 2017. El doctor Ortiz García después completó su subespecialidad de 2 años de cuidados neurocríticos en el University of Chicago Medical Center en el 2019. También ha obtenido una maestría en Ciencias en Investigación Clínica en Medical University of South Carolina en el 2021. Realmente es un gran honor para nosotros, doctor Ortiz García, que nos dé esta ponencia, que nos acompañe y nos brinde un poco acerca de algunos puntos que son bastante importantes que nosotros tenemos que tener presente en este escenario clínico, ¿no? Que no solo atañe a neurólogos generales, vasculares, sino que es un enfoque que tiene que ser bastante multidisciplinario, ¿no? Porque tiene que, digamos, estar trabajado también en conjunto con medicina intensiva, con neurocirugía. Muchas gracias, doctor, por esa ponencia. Muchísimas gracias a Miguel Ángel. Buenas noches o buenas tardes con la audiencia presente. El honor es mío, honestamente. Gracias al grupo de ALATAC por la invitación y a la Sociedad Iberoamericana de Eventos Cerebrovasculares también por la invitación y a la Sociedad Peruana de Neurología por participar hoy como organizadores de este evento, de esta conferencia virtual. Nuevamente, el honor es mío compartir con ustedes. Es grato compartir con muchos amigos que conozco en el grupo en Latinoamérica. Y pues bueno, hoy vamos, como habías mencionado, a revisar el tema de la craneectomía descompresiva en pacientes con infartos cerebrales. Antes de empezar pues esta presentación, quiero pues divulgar que la presentación en orden para ser aprobada acá en mi programa tiene que estar escrita en idioma inglés porque tengo que presentar los slides antes de la conferencia. Así que pues van a ver los slides escritos en idioma inglés. Para hoy no tengo ningún conflicto de interés financiero, económico con esta presentación. No tengo nada relevante acerca de estudios científicos que esté llevando a cabo al respecto en este tema. Y no estaré pues discutiendo ningún medicamento, ningún procedimiento que todavía no esté aprobado por la FDA o que esté en vías de investigación. Vamos a discutir plenamente lo que tenemos a disposición actualmente. Los objetivos pues es definir y tratar de encontrar los factores que pueden predecir el edema cerebral maligno en los pacientes que tienen infartos cerebrales hemisféricos. Y lo más importante es tratar de reducir la brecha que tenemos entre las estrategias de manejo actuales que usamos, que implementamos en nuestros centros hospitalarios y las recomendaciones consideradas clase 1 que están pues publicadas en las guías prácticas que usamos casi a diario, ¿no? Para aplicarlas en el manejo del edema cerebral maligno y pues el potencial beneficio de lo que ocurre en pacientes con craneectomía descompresiva pues temprana. Esto es lo que vamos a revisar hoy. Siempre me gusta iniciar las presentaciones con una revisión histórica acerca del tema. Definiremos lo que es el edema cerebral maligno, definición que varía pues de acuerdo a la biografía, a la literatura que esté buscando, al tipo de estudio que se haya desarrollado
y pues vamos a definir eso, vamos a tratar de conversar de los factores que predicen si un paciente va a tener un infarto cerebral con edema considerado maligno en el territorio de la cerebral media, las recomendaciones para el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Las recomendaciones médicas las vamos a revisar brevemente. Quiero aclarar pues que el objetivo principal de la conferencia es abordar el tema de la craniotomía descompresiva. Entonces no vamos a profundizar en la parte en el tratamiento médico, sin embargo lo mencionamos. Los trials, los estudios clínicos con data más sólida que han sido publicados a lo largo de los últimos 15, 20 años en pacientes que tuvieron craniotomía descompresiva. ¿Qué ocurre en los pacientes, en los adultos mayores? Y qué oportunidades tienen esos pacientes con craniotomía descompresiva. Y finalmente, pues revisaremos un algoritmo que nos podría ayudar para la decisión clínica. Y al final, pues tendremos un tiempo para preguntas y respuestas y conversar sobre el tema. Hoy honrando pues a la Sociedad de Neurología de Perú, cuando hice la revisión histórica, pues es común encontrar varios artículos que hablan cómo en el Imperio Inca se han encontrado restos arqueológicos en ruinas que simulan ser centros médicos o centros hospitalarios y donde probablemente se realizaban craniotomías, trepanaciones, incluso craniectomías. Estas fotografías que están publicadas en este artículo hace 23 años se encuentran, de acuerdo al artículo, se encontraban en el Museo de Oro de Perú. En uno de estos, pues ustedes pueden ver los efectos de lo que probablemente fueron craniotomías, ¿sí? Frontales, parietales, occipitales. En una de ellas, pues hay una cranioplastia con oro que fue realizado en este cráneo. Interesante es que los estudios arqueológicos revelan que probablemente hubo un conocimiento de anatomía en ese entonces, porque siguiendo la localización anatómica de los abordajes probablemente quirúrgicos, se preservaba lo que era el trayecto de los senos venosos. Entonces, pues, se cree que todos estos procedimientos se utilizaron de diferentes formas en el Imperio Inca, en traumas, fracturas, enfermedades de cráneo, probablemente en convulsiones, y en traumas craneoencefálicos. Ya lo que respecta a más actual, pues este tema de la craniotomía descompresiva, pues empieza a inicios del siglo XX, en 1901, Kocher habla pues de lo que él llama la liberación de la presión intracraneal por la trepanación quirúrgica, que claramente está indicada en pacientes que sufrían hipertensión intracraniana. Harvey Cushing en 1908 describe lo que es pues, la injuria cerebral primaria, secundaria en pacientes con trauma craneoencefálico y pues el uso de la craniotomía descompresiva subtemporal. 1974, Enrique Ivamoro publica ya una serie de casos en la que la craniotomía descompresiva pues, se aplicó a lo que él denominó pues, infartos cerebrales hemisféricos o grandes pues, en el territorio de la arteria cerebral media. Moviendo a lo que es ahora pues, el edema cerebral maligno, sí, pues nuevamente, el concepto y la definición puede variar de acuerdo al tipo de literatura, al tipo de estudio que esté leyendo en ese momento, pero el consenso de lo que es el edema maligno inicia en los años 90. En 1996, pues este estudio publicado por Werner Hacker habla de una serie de 104 pacientes en el que tuvieron infarto cerebral en el territorio de la cerebral media maligno, que se presentaron clínicamente con signos de un infarto cerebral hemisférico, con hemiplegia, desviación de la mirada y deterioro progresivo del nivel de conciencia pues, en 2 días y luego pues, con dilatación de la pupila unilateral entre el día 2 y 4 de inicio de los síntomas. El pronóstico de esta serie de casos pues, fue malo, con una mortalidad del 80%. Y él sugirió pues, clasificar a este subtipo de infarto cerebral pues, como un infarto de la cerebral media maligno. Nuevamente, hablando de la definición, pues si se toma en cuenta lo que es el volumen del infarto cerebral, si hay un análisis volumétrico en centímetros cúbicos o mililitros de cuánto es la extensión del infarto, tampoco hay un consenso.
mayoría de los estudios coinciden que probablemente con más de 130, 140 ml de infarto se debe ser considerado ya edema maligno y van a ver pues el efecto de masa, desviación de la línea media y los síntomas clínicos del síndrome hemisférico con herniación. Puede haber o no compromiso ipsilateral del territorio de la cerebral anterior y de la cerebral posterior. Existe pues la inflamación, el edema dentro de las primeras 48 horas, pues y se manifiesta pues con una presión intracraneal elevada. Puede afectar más de los 2/3 del territorio de la cerebral media y eso predice con una especificidad del 94% que el paciente va a tener edema maligno. Cuando los pacientes tienen más del 50% del territorio arterial de la cerebral media comprometido, pues tienen igual un alto riesgo de evolución a edema maligno. Basado en la escala de NIH que utilizamos para evaluar la severidad de los pacientes con infarto cerebral, tampoco existe un consenso. La mayoría de los estudios coinciden que pues arriba de 15 generalmente ha sido la media que se presenta en estos pacientes, entonces ha sido pues lo que se encuentra. La incidencia anual de este infarto cerebral con el edema maligno, pues del 3 hasta el 10%, cuando es territorio anterior, de la circulación anterior, del 10 hasta el 40% en el territorio de la circulación posterior, en infartos cerebelosos, tiene una mortalidad del 50 al 80%. El tratamiento efectivo, pues un tratamiento efectivo a nivel médico, pues farmacológico, no existe, hay medidas para controlarlo, pero lo que utilizamos, pues la craniotomía descompresiva, pues ha mostrado reducir la mortalidad y mejorar pronóstico en ciertos pacientes. Muchos pacientes en ocasiones son elegibles, pueden ser candidatos a la craniotomía descompresiva bajo ciertos criterios que vamos a ver en los estudios que se han sido publicados, pero en ocasiones estos pacientes no reciben la craniotomía por una o por otra razón. La mayoría de los eventos son embólicos y se alude pues a la oclusión de la proximal de la arteria cerebral media. Esto pues es inevitable, que se lo debe llamar pues maligno, edema maligno. El pico de inflamación del edema cerebral ocurre entre el día 3 al día 5. Ha sido pues el tema de la craniotomía descompresiva pues un tema de que desde los años 50, a través de los neurocirujanos, pues ha recibido mayor atracción el tema de estudiar esto, porque pues en los primeros estudios observacionales a nivel quirúrgico, pues notaron que pacientes que recibían craniotomía descompresiva tenían pues una tasa de mortalidad menor. En modelos animales también ha sido encontrada la misma evidencia. ¿Qué factores pueden predecir o pueden pues colaborar al neurólogo a decir o anticipar este paciente va a tener edema maligno? Pues revisando los metaanálisis más extensos. Este primer metaanálisis en 2008 que habla de los factores que predicen un edema cerebral que puede comprometer la vida del paciente, pues incluye 21 estudios, 2 estudios de control, caso control y 21 cohortes, y habla pues que el tamaño del área isquémica es el mayor factor que puede predecir el edema cerebral maligno. En este metaanálisis del 2018, que incluye 49 artículos, la edad, pacientes más jóvenes, un alto score en la escala de NIH y pues una gran hipodensidad en la tomografía, pues fueron considerados los factores que predicen el edema maligno con mayor especificidad. Y pues la revascularización exitosa pues reduce el riesgo de tener un edema maligno. Eso es lo que encontró este metaanálisis. De los más recientes, pues en 2020, en este caso 47 estudios fueron incluidos, 45.800 pacientes. El riesgo de tener edema cerebral maligno pues fue mayor cuando el paciente tiene síntomas clínicos severos, con infartos grandes, temperatura elevada, presión arterial elevada, leucocitosis, también fueron predictores del edema maligno. Paradójicamente, tener historia de un infarto previo, pacientes adultos mayores y tabaco, fueron factores considerados protectores en contra del edema maligno. La hipótesis en este metaanálisis, en
en pacientes que tuvieron previos infartos, pues al tener un área de encefalomalacia, pues se considera pues que el paciente podría tener un poco más de espacio y tolerar en su autorregulación el caso de tener edema, efecto de masa y desplazamiento de la línea media. En el caso del tabaco, del tabaquismo crónico, como un factor protector, la hipótesis es muy vaga, pero se considera que tal vez en el estado de inflamación aguda, en un paciente fumador, la activación del sistema endocannabinoide también podría pues favorecer a retrasar o enlentecer el proceso de inflamación y edema. Y pues la terapia trombolítica y recanalización sustancialmente también disminuye el riesgo de tener edema maligno. Esos fueron los factores en ese metaanálisis. ¿Cuáles son las recomendaciones para tratar pacientes en la unidad de cuidados intensivos? Cuando usted tiene un paciente admitido, pues los componentes esenciales pues, para tratar el edema cerebral es primero prevenir que haya más daño cerebral y segundo, pues tratar de remediar la causa original del edema cerebral, si es posible. Siempre en este caso, pues recordar la teoría de Monroe Kelly, que habla pues de los componentes de la cavidad craneal. Es como tener una caja cerrada, ¿no? Y alucir pues que abrir la caja podría pues resolver muchos problemas, ¿no? Y también pues evitar complicaciones en pacientes que pueden presentarse pues con signos de presión intracraneal elevada. En cuanto a las recomendaciones médicas, pues sedación en caso que el paciente requiere ventilación mecánica, que el paciente si tiene deterioro neurológico, deterioro del estado de conciencia, con signos de una presión intracraneal no controlada, que requiere intubación, ventilación mecánica, una escala de Glasgow menor a 8, pues es criterio para intubar, empezar en ventilación mecánica y sedación y en algunos casos paralíticos. Elevar la cabeza del paciente en la cama pues a un ángulo de 30 grados, maximizar en lo posible pues la presión de perfusión cerebral con hiperventilación, una medida pues transitoria, tratar de hacer el target del CO2 entre 28 y 32, empezar homoterapia con soluciones hipertónicas, podría ser pues una alternativa, en algunos casos puede también considerarse el manitol. El monitoreo de la presión intracraniana, especialmente pues ipsilateral al lado de la lesión, también debe ser considerado. Tratar la presión arterial si está elevada, arriba de 220, arriba de 120 la diastólica, y pues mantener la normotermia, normoglicemia, normobulimia, ¿no? Y en el caso de la descompresión quirúrgica, si hay pues una lesión que pueda ser pues intervenida o evacuada, o en el caso de hidrocefalia, pues los drenes para drenar puede ser líquido cefalorraquídeo es una alternativa. Esto en general para hablar medidas de cómo tratar el paciente con signos de presión elevada, de presión intracraniana elevada y que pues necesita medidas farmacológicas. Nuevamente, en resumen, pues tratando de abrir la caja, la teoría de la caja, pues remover la masa, la alternativa quirúrgica, disminuir el líquido cefalorraquídeo, drenes o homoterapia, disminuir el volumen de flujo cerebral, pues hiperventilación, hipotermia, inducir el coma con sedación o paralítico para disminuir la demanda metabólica y disminuir el flujo cerebral, son medidas que se utilizan. Hablando específicamente del paciente con infarto cerebral hemisférico en el territorio de la cerebral media, de la arteria cerebral media, pues vamos ahora a revisar los estudios clínicos en craniectomía descompresiva, pues, y tenemos que referirnos a estos estudios de hace 15, 17 años publicados, todos en Europa, Decimal, Hamlet y Destiny. Mencionar que a la par que estos estudios estaban siendo realizados y fueron publicados, habían también ensayos clínicos siendo realizados en Norteamérica, que fueron publicados posteriormente. Pero consideramos estos los con data más sólida y que pues fueron la base para posteriormente crear guías de manejo que se podrían aplicar probablemente a la mayoría de los pacientes. En el estudio Decimal es un estudio francés, multicentro, prospectivo, randomizado. El outcome primario, lo que buscaba este estudio era cuántos pacientes tienen una ranking score de 0 a 3 a 6 meses después del infarto cerebral post-craniectomía.
Se randomizaron 38 pacientes con edema considerado maligno en el territorio de la cerebral media. Fueron randomizados a la craniotomía descompresiva más terapia médica estándar o terapia médica solamente. El grupo que tuvo pues intervención quirúrgica tuvo un outcome primario en el 25% versus un 5.6% en el grupo control, que fueron los pacientes que solo recibieron tratamiento médico, esto después de 6 meses, ¿sí? Y 50% versus 22% al año. El estudio paró por el claro beneficio en pacientes que recibieron intervención quirúrgica, y también otro motivo que se menciona por el que paró fue por la parte complicada de reclutar este tipo de pacientes, ¿sí? Vieron un poder estadístico con este número de pacientes y la ventaja que tenían cuando recibían intervención quirúrgica. El profile denominado maligno fue una media de la escala de NIH de 16 o más, con disminución del estado de conciencia, un territorio de la cerebral media afectado más del 50%, y cuando hicieron análisis volumétricos en la secuencia de WI, en las resonancias magnéticas, pues el volumen de los infartos, la media fue mayor a 145 centímetros cúbicos. La cirugía ocurrió con una media de 20 horas, más o menos 8 horas, ¿sí? Hubieron 3 muertes más en una semana en los pacientes no quirúrgicos comparados a los pacientes quirúrgicos, 12 versus 1. En resumen, pues, los pacientes menores a 55 años en este estudio con infarto de la cerebral media maligno que recibieron craniotomía descompresiva dentro de un periodo de 20 horas tuvieron un outcome mejor significativo en el seguimiento a 6 y 12 meses, con menos muertes comparado a los que no recibieron tratamiento quirúrgico. Las limitaciones de este estudio, pues, solo 38 pacientes, tal vez la calidad de vida, la evaluación de la calidad de vida a un año comparado esos 10 pacientes quirúrgicos versus los pacientes, 2 pacientes no quirúrgicos, fue diferente, pero en el análisis, en el pool análisis que ocurre después cuando unen los 3 estudios, pues se confirmaron estos hallazgos. Ya vamos a hablar de eso. El segundo estudio es Destiny, un estudio alemán, prospectivo, randomizado, también controlado. 32 pacientes con un infarto hemisférico fueron sometidos a craniotomía descompresiva más terapia farmacológica, tratamiento médico estándar, versus el otra ala del estudio fueron tratamiento médico estándar solo. Ese fue el grupo control. El outcome primario fue tener una escala de ranking de 0 a 3 a los 6 meses, pero no mostró diferencia. 47% de los pacientes con craniotomía descompresiva lo tuvieron versus un 27% en el grupo control. Y fueron resultados idénticos a los 6 y a los 12 meses. Pararon de reclutar pacientes aquí cuando vieron que hubo una diferencia significativa en la mortalidad después de los 30 días, favoreciendo así de esta manera la craniotomía descompresiva en cuanto a los resultados, 88% versus 47%. El estudio paró pues debido pues que el nuevo trial, Hamlet, y lo que ya estaba publicándose, Decimal, mostraron beneficios similares. A los 6 meses, la cantidad de pacientes que alcanzó un ranking score de 2, muy bueno, fue solo 6% en el grupo quirúrgico y 0% en el grupo control. En resumen, en este estudio, pacientes menores de 60 años con un infarto cerebral de la arteria cerebral media hemisférico, la craniotomía descompresiva, pues significante, mostró una diferencia significante al disminuir la mortalidad después de 30 días, con no claro beneficio en los resultados clínicos, porque ellos buscaron un ranking score de 0 a 3, versus un ranking score de 0 a 4 en el pool análisis, que veremos más en los siguientes slides. Y el trial, pues este estudio lo pararon debido pues, al beneficio significativo en la disminución de la tasa de mortalidad. El tercer estudio, Hamlet, es un estudio pues, realizado en Países Bajos, también fue randomizado, control. El outcome primario fue tener un ranking score al año. Ellos dividieron los resultados, tener un ranking de 0 a 3
y fue considerado un buen outcome y un ranking de 4C y un mal outcome. Randomizaron 64 pacientes hasta 60 años de edad con un infarto de la cerebral media hemisférico, acraniectomía descompresiva, terapia médica versus terapia médica solamente. Y recibieron cirugía hasta el día 4 del inicio del infarto cerebral. El estudio paró porque encontraron que resultados no útiles en cuanto al outcome que ellos querían encontrar. La descompresión quirúrgica no tuvo efecto en el outcome primario, tener un ranking score de 0 a 3. Pero cuando el estudio, sus resultados, se combina con Decimal y Destiny, en ese metaanálisis, en ese pool análisis, la descompresión quirúrgica mostró una reducción del 41% de la tasa de mortalidad versus el tratamiento médico solamente. En este caso, en resumen, pues dentro de 4 días, la craniotomía descompresiva para el tratamiento de los infartos cerebrales malignos de la cerebral media no fue mejor que el tratamiento médico en términos de el ranking score de 0 a 3 que buscaba, pero sí encontró igual reducción en la tasa de mortalidad. Y bueno, estos estudios estaban siendo realizados casi a la par al mismo tiempo, y ocurre este metaanálisis que sale publicado en Lancet en 2007, de la cual es la base de muchas de las guías prácticas, y en el que combinan los datos de los 3 estudios. Cabe aclarar que a este punto Decimal y Destiny ya habían parado de reclutar pacientes, y Hamlet continúa reclutando pacientes con unas variaciones en su protocolo, ¿sí? Aquí, pues, en resumen, lo que ponen como dentro de este análisis conjunto en Decimal, Destiny y Hamlet, Decimal aporta 38 pacientes para este metaanálisis, para este pool análisis. Destiny aporta 32 pacientes, Hamlet aporta 23 pacientes, y nuevamente recalcar que durante el estudio, pues, Hamlet seguía reclutando pacientes. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de la data que se compartió, de la información que se comparten entre ellos? Pues pacientes entre 18 y 60 años fueron incluidos al análisis. Los déficits, que eran, pues, que sugerían tener un infarto en el territorio de la cerebral media con un score de la NIH mayor de 15, disminución del nivel de conciencia, o un score de 1 mayor en el ítem 1A de la escala NIH. Signos en la tomografía de un infarto de al menos el 50% de la cerebral media, con o sin infarto adicional en el territorio de la cerebral anterior y la cerebral posterior, o un volumen mayor de 145 ml en la resonancia magnética en la secuencia de DWI. La inclusión fue dentro de 45 horas después del inicio de síntomas, que recibieron, pues, tratamiento quirúrgico, y pues que los pacientes hayan tenido, pues, un consentimiento informado para poder participar. Se excluyeron de este análisis conjunto pacientes que ya tenían antes de su evento cerebrovascular, de su infarto cerebral, un ranking mayor de 2, los que se presentaron con pupilas dilatadas bilateral, los que tenían isquemia contralateral por el efecto de masa y el desplazamiento de la línea media, los que tenían, pues, transformación hemorrágica, pacientes que tenían una expectancia de vida menor de 3 años, los que tenían, pues, enfermedades severas, concomitantes, coagulopatías, desórdenes de sangrado, los que tenían alguna contraindicación para la anestesia, no iban a ser candidatos quirúrgicos, y embarazos. En el pool análisis se ponen en conjunto los resultados, las principales diferencias en el intervalo de estos, pues Hamlet reclutaba hasta 99 horas pacientes para ser sometidos a intervención quirúrgica, Decimal hasta 30 horas, Destiny hasta 36 horas. En el pool análisis, la máxima ventana que se permitió fue randomizarlos hasta las 45 horas y hasta las 48 horas del tratamiento. La cirugía, pues, considerada fue la cirugía descompresiva, consistente con duroplastia y la creación de un colgajo óseo grande, ¿sí? Una incisión en la piel en la forma de un signo de interrogación invertido, en el colgajo óseo de al menos 12 centímetros, bastante, pues, generosa la incisión, siempre incluyendo la región frontal, temporal, parietal, y tiene que ser, pues, removida. Y adicional, pacientes recibieron, pues,
se disecó parte de del hueso temporal, también algunos de ellos, para dejar libre la fosa cerebral media que sea alcanzada. La dura fue abierta, luego algunos de ellos fueron pues suturados y posteriormente algunos de ellos a los 3 y 6 meses recibieron cranioplastia. La cranectomía debe realizarse de forma amplia, es recomendable que sea así, aproximadamente 12 centímetros de diámetro, obviamente ipsilateral al hemisferio que está involucrado, se debe realizar esto, ¿no? Hay estudios que sugieren que craniotomías más pequeñas pueden ser exitosas, pero honestamente en la práctica, siempre pues en la discusión con los neurocirujanos sugerimos que se trate de hacer una cranectomía descompresiva bastante amplia. El outcome primario en este estudio, pues en Decimal fue un outcome de un ranking de 0 a 3 a los 6 meses. En Destiny, pues igual. Hamlet, lo mismo. Y Destiny 2 apareció más tarde en pacientes mayores, en adultos mayores arriba de 65 años. En el análisis, en este pool análisis, el outcome primario fue el score del ranking en un año entre 0 y 4, considerado favorable, y desfavorable los que tuvieron 5 a 6. En el análisis secundario, cuando dividieron estos resultados, dicotomizaron estos resultados, también encontraron un outcome favorable cuando lo hicieron de 0 a 3 y desfavorable de 4 a 6. Ya vamos a ver esto. El outcome primario, pues el ranking score, como todos conocemos, de 0 a 6, 0 sin síntomas, 1 con una discapacidad muy leve, 2 una discapacidad leve. El paciente no es capaz de regresar a sus actividades previas, pero todavía sigue siendo una persona independiente físicamente. 3 tiene una debilidad pues moderada, requiere alguna asistencia, tal vez para caminar, usan caminadores o usan un bastón. 4, una discapacidad más severa, no pueden caminar sin una asistencia física para sus actividades diarias. 5 es una discapacidad severa que condena al paciente a estar en cama. Solamente 6 es muerte. Entonces, en este pool análisis, esta es la distribución de los scores, del ranking score y muerte a los 12 meses en pacientes que recibieron tratamiento conservador, pues pueden ver un 71% de ellos murieron. Los pacientes que recibieron cranectomía descompresiva, cuando unen los resultados de los 3 estudios, 22%, y tuvieron pues un outcome de 0 a 3, 1, 14%, 2, 29%, 3, 31%, 4, 4%. En este pues condensado de resultados, en la reducción absoluta del riesgo, pues la probabilidad de tener ese outcome favorable, pues coinciden todos ellos, un ranking mayor de 4 a 12 meses, fue mayor en los pacientes que recibieron tratamiento conservador o terapia médica estándar versus los que recibieron cirugía. Cuando buscaron un ranking mayor de 3, igual, los resultados fueron mejores en los pacientes que recibieron craniotomía descompresiva. Y pues en cuanto a tasa de mortalidad, los resultados muestran que los pacientes que recibieron craniotomía descompresiva en 3 estudios mostraron disminución de la tasa de mortalidad. Hamlet, en resumen, pues muestra que tiene un pequeño beneficio en la descompresión quirúrgica versus Decimal y Destiny. Hay más de la mitad de los pacientes que tuvieron un infarto con efecto de masa, síntomas clínicas de herniación, que fueron vistos pues, y recibieron terapia después del segundo día. Los que tuvieron cranectomía descompresiva tuvieron mejores resultados clínicos, un outcome favorable, independencia funcional, algunos de ellos, y con disminución de la tasa de mortalidad. La diferencia entre el ranking de 3 y 4 es esa parte distinta entre los pacientes, quien quiere vivir en casa con asistencia física, o el que quiere todavía tener una independencia, capaz de caminar con un dispositivo de ayuda, me refiero a un caminador o a un bastón, ¿sí? En el caso de Hamlet, el 59% con la reducción absoluta viene a expensas del equivalente de incrementar pacientes con discapacidad severa cuando tuvieron ranking score de 4 y 5. Puntos que son controversiales. No hay un tratamiento pues estándar, un procedimiento estándar simple para la cranectomía. Las opiniones son diferentes ampliamente en lo que refiere al diámetro de la cranectomía, ¿sí? En cuanto al tiempo, la válida comparación de estos pacientes tratados de
después de 48 horas es difícil de analizar eso, sobre todo que cuando la mayoría de las guías clínicas prácticas que utilizamos ya recomiendan la ventana esta de las 48 horas, pues crear un nuevo estudio clínico pues se vuelve dificultoso, porque probablemente los comités de ética pues pongan una traba a nuevos estudios, ¿no? La edad de los pacientes, ¿qué ocurre con los pacientes mayores? Pues todavía son candidatos o no. El tratamiento de pacientes pues con infarto cerebral media maligno pues en el hemisferio dominante versus el no dominante. En el pasado pues creo que generaba mayor controversia. Hoy no debería ser tal vez punto de controversia o que sea una contraindicación absoluta para ofrecerle al paciente la intervención quirúrgica, de acuerdo a lo que hemos visto en los resultados. Eh, eh, ni la tasa de mortalidad ni los outcomes funcionales parecen depender de la lateralidad de la lesión en los principales estudios randomizados que hemos revisado. Mucha de la crítica ha sido dirigida también a las estrategias de evaluación de ese outcome funcional. Seguimos utilizando el ranking score después de 40, 50 años y la mayoría de los estudios en neurología vascular lo siguen implementando. Otras escalas como el índice de Bartel, la escala de Glasgow, Outcome de Glasgow, podría pues ser considerada. Pacientes que tuvieron ese seguimiento al año, fueron evaluados en base del índice de Bartel, algunos de ellos. Es cuestionable seguir hablando de favorable y de desfavorable, porque al final del día nosotros no queremos ofrecer algo que puede ser desfavorable para el paciente. Probablemente deberíamos implementar términos como aceptable y no aceptable en cuanto a resultados. La mayoría de estos estudios, pues en infarto cerebral agudo, pues favorece que pacientes con un ranking menor de 2 o menos, pues pacientes con un ranking de mayor de 2 no son incluidos en los estudios, ¿verdad? Para ser evaluados. Moviendo pues el tema a los adultos mayores, Destiny tuvo una segunda parte, también randomizado, prospectivo, controlado, multicéntrico, pues 112 pacientes con una edad entre 61 y 82, una media de 70 años, fue el criterio para ser incluidos con infarto cerebral de la cerebral media. Se randomizaron a terapia médica estándar con craniectomía descompresiva versus solo terapia médica. Los que recibieron cirugía fue dentro de 48 horas. Fueron randomizados, pues, la media para recibir la descompresión quirúrgica fue 25 horas. El outcome primario fue, pues, sobrevivir sin una discapacidad severa. Entonces aquí los pacientes fueron dicotomizados, divididos entre 0 y 4, fue un buen outcome, y a los 6 meses, después de la randomización y la terapia quirúrgica, y 5 o 6, el ranking score fue un mal outcome. Los pacientes que fueron enrolados en la parte quirúrgica, que fueron asignados al brazo quirúrgico, sobrevivieron sin discapacidad severa comparado a los que solo recibieron terapia médica, 38% versus 18%. A los 12 meses, el resultado fue 57% en el grupo quirúrgico, 24% en el tratamiento médico. Ningún paciente tuvo de outcome un ranking score de 0,2 y solo 7% en pacientes con craniectomía tuvieron un ranking de 3, solo el 3% un ranking de 3 en pacientes de terapia médica. La mayoría de los pacientes tuvieron un ranking de 4. En resumen, Destiny 2 mostró que pacientes mayores de 60 años, la media fue 70, con infarto cerebral media maligno, con una craniectomía descompresiva dentro de las primeras 48 horas, más probable, de sobrevivir con un ranking de 3 a 4 comparado a los que fueron manejados conservativamente con terapia médica, con un incrementado riesgo pues, de infección y disminución de riesgo de la herniación. Estos fueron los resultados a los 6 meses. El grupo que recibió craniectomía, pues, tuvieron pues un ranking score mejor a los 6 meses y a los 12 meses igual.
Los resultados, pues, comparando, pues, muestra la eficacia de la cranectomía en pacientes mayores de 60 años, mientras a los 12 meses, pues, nuevamente, solo el 6% de estos pacientes tuvieron un ranking de 3, la mayoría, pues, nuevamente entre 4, y algunos de ellos, pues, cuando fueron retrospectivamente evaluados y recibieron, pues, un cuestionario de preguntas, pues todos se sentían satisfechos con el tratamiento recibido, aún, los que recibieron terapia quirúrgica, o sea, no se arrepintieron de sus decisiones. Poniendo en práctica qué es lo mejor cuando nosotros conversamos con los pacientes, en la mayoría de los casos con los familiares de los pacientes, cuando hay que tomar esta decisión, pues hay que considerar que debemos hacerlo, pues, caso por caso, ser personalizado cada caso. Tal vez un algoritmo en la decisión clínica, pues, sería apropiado para tratar de hablar con los familiares de forma más objetiva. Revisando, pues, las guías, nuevamente, para lo que les guste o no, las guías de la American Heart Association, American Stroke Association, coinciden con las guías europeas, en que la terapia, pues, médica es razonable implementarla en pacientes que tengan infarto cerebral medio con edema maligno. También, pues, consideran, pues, utilizar la disminución del estado de conciencia como un signo predictivo de que el edema está evolucionando y va a empeorar. También es, pues, razonable utilizar ese como guía. Pacientes mayores de 60 años que deterioran neurológicamente dentro de 48 horas con edema unilateral al infarto de la cerebral media, a pesar de la terapia médica, cranectomía descompresiva con expansión de la dura debe ser considerado. Las guías europeas, pues, coinciden igual con esta recomendación. Pacientes de 60 años o menores, pues, con un infarto cerebral hemisférico, con efecto de masa, deben ser tratados dentro de 48 horas, con cranectomía descompresiva para reducir el riesgo de mortalidad y de outcomes funcionales muy pobres. ¿Sí? Podrían beneficiarse de mejorar su outcome clínico. Esa decisión debe ser compartida, ese proceso debe ser discutido con la familia, ¿sí? Para disminuir sustancialmente la tasa de mortalidad. Las guías europeas también habla que pacientes de 61 años o mayores que tienen, pues, un infarto hemisférico con el efecto de masa, podrían beneficiarse en sus outcomes funcionales y en la tasa de mortalidad si reciben cranectomía descompresiva. Sin embargo, debe ser discutido esa decisión, pues, con la familia y el paciente, si es posible. Aplicando, pues, este algoritmo sugerido, el paciente tiene confirmado, pues, un infarto cerebral con edema maligno en la cerebral media. Hay que discutir con el paciente si es posible y con los familiares alrededor cuál es el objetivo de la terapia que vamos a brindar o a ofrecer y hablar, pues, de la calidad de vida. Entonces, pues, hay que ser claros que hay dos posibilidades. Una es, pues, maximizamos todos nuestros recursos y el paciente puede sobrevivir y tener un outcome funcional bueno y todavía ser una persona independiente con algo de asistencia, o, pues, definitivamente la tasa de mortalidad en este paciente por factores concomitantes es muy alta y tiene un riesgo muy grande de tener discapacidad severa, pues es lo que se debe discutir. Probablemente la familia quiere conocer números, que es lo esperado. En este metaanálisis que fue publicado en 2016, poniendo en conjunto los 3 estudios sólidos que revisamos, el pool análisis y otros más, los resultados, pues, si el paciente es menor de 60 años, usted le puede, pues, decir al paciente, a la familia, que el riesgo de mortalidad, pues, puede ser 22% y el riesgo de tener, la oportunidad de tener un buen outcome es hasta el 69%. Si son muy específicos y dicen, no, por nada, nuestro paciente, nuestro familiar quiere vivir con discapacidad, quiere perder su independencia y no acepta tener una gastrostomía y una traqueostomía, pues la probabilidad de tener ese outcome exitoso es menor, 40%, ¿sí? En pacientes mayores, pues ese outcome funcional disminuye. Pacientes mayores de 60 años, pues tener un ranking de 0 a 4 es el 44% y un ranking de 0 a 3 es solo el 8% y la mortalidad se duplica casi al 40%. Entonces hay que ser claros con la familia de qué puede ocurrir, cuál es el escenario en estos casos, ¿sí?
y pues la pregunta planteada es que la probabilidad de tener una pobre calidad de vida y probablemente pues morir a consecuencia de este infarto cerebral, pues si se aceptan que el paciente puede tener la oportunidad de sobrevivir con buen outcome, pues hay que proceder con la craniotomía descompresiva, pues en caso contrario, pues solo ofrecer tratamiento médico y considerar pues cuidados paliativos, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. Nuevamente esto tiene que ser pues basado en caso por caso y qué está ocurriendo, ¿no? En conclusión, el manejo médico óptimo es esencial en el tratamiento de pacientes con infarto de la cerebral media hemisféricos, con efecto de masa, con edema maligno. Y en este punto, pues, como neurólogo en cuidados neurocríticos, pues, los cuidados en neurointensivos, pues, siguen siendo la base de todo. Hay que ser claro también con la familia que en esos momentos solo hablamos de lo que está ocurriendo con el cerebro, pero pues obviamente ocurre muchas cosas a nivel sistémico, el corazón, pulmón, riñón, hígado, pues infecciones, eventual complicaciones con tromboembolismo. Entonces, pues hay que hablar a nivel sistémico, ¿no? La craniotomía descompresiva disminuye la tasa de mortalidad en pacientes con infartos hemisféricos, con edema maligno. Podría pues mejorar el outcome funcional, la independencia funcional a los 12 meses en pacientes con infartos grandes, hemisféricos, con edema maligno, y probablemente pues incorporar un algoritmo en la decisión clínica, individual a cada paciente o a la familia que va a tomar la decisión, pues, en cuanto a la calidad de vida y por consiguiente que se aplique caso por caso, pues, para poder ofrecer la craniotomía descompresiva temprana, pues, es algo que debe ser considerado en nuestras unidades. Estas son, pues, mis conclusiones. Al inicio, pues, muchas gracias. Te agradezco, Miguel Ángel, por la introducción. Como mencionaste, pues, trabajo en la Universidad de Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma. Si están un poco, pues, en el mapa no lo encuentran. Estamos al norte del estado de Texas, en la región central-oeste de Estados Unidos. Esta es una postal de la ciudad vista en la noche. Nuevamente, pues muy agradecido con ustedes, pues he recibido también la invitación para participar en el Congreso Iberoamericano de Enfermedad Cerebrovascular en Uruguay en los siguientes meses, pues espero conocernos en persona con muchos de ustedes en Punta del Este, pues, y creo que ahora sí es momento de preguntas y respuestas. Excelente ponencia, doctor Ortiz. Muchas gracias por su exposición. Hay algunas preguntas justamente del auditorio. La primera pregunta, bueno, que sería personal, es acerca de, por ejemplo, si tienes un paciente con un infarto cerebral extenso, un NIS muy elevado, pero que todavía no cumple criterios de infarto cerebral maligno, ¿no? A lo largo de estos años, desde que Werner Hacke, digamos, reportó con su paper en el 96 el infarto cerebral, se trataron de hacer de investigar algunos factores predictores de edema cerebral maligno, ¿no? Entre ellos se vio, Correcto. por ejemplo, que el NIS mayor de 15, que la glicemia mayor de 150, ¿no? La desviación de línea media. Eran algunos de los factores, tanto clínicos como radiológicos, que podrían predisponer a un paciente a que lleve este suceso. En su centro o en su experiencia, ¿se utilizan esos scores para poder, digamos, tratar de dar un manejo diferencial a estos pacientes con mayor riesgo? Algunas de las, sí, algunos de los factores que se mencionaron en todos estos estudios para tratar de predecir si lo consideramos al momento de las decisiones. Tamaño del infarto, la evolución del paciente en el estudio imagenológico, en la imagen día a día. Si vemos que hay desplazamiento de la línea media mayor de 2.5 milímetros por día cada 24 horas, probablemente ya no vamos a esperar más y antes de las 48 horas los pacientes van a quirófano. Esos son lo que utilizamos como predictores, ¿no? Claro, por ejemplo. El área del infarto, el desplazamiento de la línea media, la progresión que tiene, utilizamos. Sí, claro. Por ejemplo, en mi centro, digamos, son pacientes neurocríticos, ¿no? Que por lo general tratamos de tratar de evitar ese desenlace, ¿no?
Uno de los scores que nosotros utilizamos porque es bastante, digamos, reproducible es el edema score modificado, ¿no? Que incluye, por ejemplo, del NIL mayor de 15, la glicemia mayor de 150, el que haya tenido no stroke previo, el que haya tenido terapia de repercusión, ya sea endovenosa o mecánica, el que tenga desviación de línea media, ¿no? Y el borramiento de las cisternas basales. Por lo general, ese score es el que nosotros utilizamos y es con el cual tratamos de hacerle un monitoreo un poquito más estricto, ¿no? Respecto a los otros pacientes, para que eso Correcto. como que nos sirve un poquito, ¿no? Más. Hay una pregunta también del doctor Víctor Navia, de Chile. Dice, buenas noches, excelente ponencia, doctor Ortiz. ¿Hay estudios observacionales de la vida real en Latinoamérica? Honestamente no encontré, pero seguro hay publicado. Que no lo haya encontrado no, no quiere decir que no, no exista, pero honestamente no sé, en este tema específico no. Si alguien lo tiene, pues sería ideal que lo podamos compartir para conocer datos de la realidad en Latinoamérica. Muy bien. Luego ahí el doctor Rodrigo Guerrero comenta, ¿no? Los 3 trials más grandes son de principios del 2000. ¿Cómo crees que influye el avance de los cuidados neurocríticos actuales en estos pacientes y su desenlace funcional? Buena pregunta, Rodrigo, gran amigo. Los cuidados neurocríticos han avanzado enormemente. El monitoreo para nosotros, pues, de estos pacientes, pues, ayuda grandemente en el tratamiento y en la toma de decisiones. ¿Cuánto ha influenciado de una manera objetiva? Pues no estoy al tanto de algún estudio que haya dedicado a este tipo selecto de pacientes, infartos cerebrales grandes, y cuánto pacientes con craniectomía descompresiva y cuánto los cuidados neurocríticos hayan influenciado. Hay estudios que ciertas medidas de monitoreo, por ejemplo, la presión, el monitor de presión intracraniana ipsilateral al lado del infarto, pues mejora mucho el outcome, porque monitoreado, pues basado en ese número, pues esos pacientes van más temprano a quirófano, cuando la presión intracraniana sostenidamente se mantiene elevada. Estos catéteres de microdiálisis, pues en el que medimos pues la demanda metabólica, también han ayudado que se acelere la toma de la decisión de ir a quirófano o no. Sí. Algo que se comenta bastante es acerca del monitoreo de presión intracraneal, ¿no? Qué tan útil es? Hay algunos estudios que hablan acerca también del gradiente de presión intracraneal entre el lado afectado y el lado no afectado, ¿no? No, Ajá. Lo que se menciona también es acerca de que quizás la presión intracraneal como que no es un predictor tan temprano, ¿no? De edema cerebral. Quizás la presión intracraneal va aumentando, digamos, o cuando ya está aumentada, digamos, cuando ya clínicamente el paciente ya presenta signos de infarto cerebral maligno, ¿no? Es por eso que se resalta siempre la importancia del monitoreo más que todo clínico, neurológico, ¿no? Justamente hay una pregunta de la doctora Julieta Rosales, pregunta, ¿no? Excelente ponencia, doctor Ortiz. Me generan mucha duda de pacientes con NIS elevado, jóvenes con hipodensidad grande, que no han deteriorado el sensorio y que no han desviado línea media. ¿Cómo se hace el monitoreo? esa es Con tomografía seriada, examen físico, Doppler transcranial, todo. sí, es la pregunta que siempre tenemos todos. Mm. Te puedo compartirles la experiencia que hace poco, hace unas 6 semanas, tuvimos con un paciente con un infarto hemisférico en el lado dominante, en el lado izquierdo, a las 24 horas del inicio de síntomas, el paciente completamente despierto, y a pesar del tamaño del infarto, tenía cierto grado pues, de comunicación, porque entendía comandos y seguía órdenes, no hablaba, no había expresión verbal, y pues estaba hemipléjico en el lado derecho. La primera tomografía pues mostraba solo una desviación de la línea media de 2 milímetros, y los neurocirujanos ya hablaban de que no vamos a llevar a este paciente a cirugía.
y en las primeras 24 horas, pues nosotros aceptamos, bueno, tal vez hay que esperar. En las 48 horas, el paciente seguía con un examen neurológico igual, pero el desplazamiento de la línea media había subido de 2.5 a 5.5. Y en ese momento, pues, menos de 48 horas, discutimos y si bien el examen físico complementa, es la base de lo que tenemos que hacer, pero la imagen complementa, en este caso, pues la decisión fue llevarlo a cranectomía descompresiva. Tuvo un buen outcome, creo que tiene un ranking probablemente entre 2 y 3. Tenemos videos del paciente ahora ya haciendo terapia física, está caminando con una prótesis de ayuda en la pierna derecha, y pues se comunica bastante bien. Todavía no expresa o conecta más de 2 palabras, pero responde sí y no. E incluso lo he visto jugando 3 en raya. Es impresionante. Bueno, a la pregunta, Julieta, en nuestro caso es examen físico y tomografía, y probablemente la tomografía muchas veces más que el examen físico. No utilizamos Doppler transcranial. Claro, incluso con la evaluación clínica y radiológica, o sea, con la tomografía, si es que tiene borramiento de sistema basal, desplazamiento de línea media, como que ya se van sumando puntos, ¿no? Como que tienes, Correcto. con el caso del paciente, si tenía borramiento de sistema basal, es como que 3 puntos más, sean como que 11 puntos, supera el RIE, digamos, el punto de corte de 10 para edema score modificado, y con eso teníamos que monitorizarle un poquito más a ese paciente, ¿no? Y darle el chance. Muy bien. Sí. Y doctor, hay otra de las cuestiones que a veces también genera controversias con neurocirugía acerca de, por ejemplo, si el paciente presenta transformación hemorrágica asociada, digamos, al infarto cerebral. En ese caso, sabemos que no hay mucho, digamos, un nivel de evidencia tan alto para entrar a craneectomía descompresiva en ese paciente. Pero, por ejemplo, la guía de la ESO lo dice como que dentro del consenso de expertos de que sí se le podría dar un poco de chance, ¿no? ¿Cuál sería su opinión Sí. respecto a si el paciente presenta esta situación? Depende de la extensión de la hemorragia, definitivamente. Si es pues homogénea, parénquima, probablemente no lo van a llevar a quirófano. Pero cuando muestra solo una hemorragia así en forma de petequias, no confluente, heterogénea, muy esparcida, ese paciente peleamos para que vaya a quirófano, sí. Pero sí, en el resumen diría que el volumen, pero sí, si la hemorragia es pequeña, petequia, sí, va a ir a quirófano. Quiero comentar acerca de algo que ha escrito pues Rodrigo Guerrero, de Chile. Ahí es cuando el metaanálisis complica todo, el elegir un outcome para el cual ninguno de los trials fue diseñado. Tremenda observación, y claro, así lo es. Pero creo que la decisión del pool análisis de los 3 estudios principales es que, nuevamente, al momento que se habla con el paciente, hay que darle la oportunidad de conocer que pueden sobrevivir con una discapacidad considerada mayor. Entonces, si tiene la oportunidad de un 40% de vivir con un ranking de 4, en el que no va a ser la misma persona que antes, que va a recibir asistencia física, que probablemente va a tener una gastrostomía por unos meses, hay que ser claro con ello. Y yo creo que pues esa fue una de las principales razones para cambiar el outcome, el outcome primario en ese pool análisis de los 3 estudios, y fue al final como generar un nuevo estudio, honestamente. Eso ha permitido que más pacientes reciban cranectomía descompresiva. Es la realidad. En el pasado, pues pacientes que ya estaban con una hernia subfalcine o inicios de una herniación del lumcus eran excluidos y no tomados para cirugía. Entonces creo que ha ampliado la perspectiva de poder ofrecerle algo a los pacientes, ¿no? Incluso de los pacientes que, digamos, han sobrevivido a ese proceso de infarto cerebral maligno, a los que se les ha ofrecido craneectomía descompresiva, como que hay varios estudios observacionales que ven el tema de la calidad de vida, ¿no? Como por ejemplo el Correcto. escenario SF36, y hay una de las preguntas que también se les hacen estos estudios observacionales donde se dice que ese paciente, si tuviera que elegir si se haría la craneectomía descompresiva, digamos, una nueva vez, ¿no? Y ellos casi siempre mencionan, sí elegiría esta opción, ¿no? A pesar de que Sí. a pesar de que alguno de los
de las puntuaciones del SF-36, sobre todo de la función motora, es como que disminuye en cuanto a la función motor, ¿no? Pero en cuanto a lo demás, calidad de vida, como que traten lo posible de sobrellevar esa situación, ¿no? Sí. Luego hay una Eh, pregunta. Una pregunta interesante de Kevin Enríquez. ¿Cuál es la experiencia de cranectomía descompresiva de la fosa posterior en pacientes que no tienen hidrocefalia, sino únicamente edema? Nuevamente, en la guía lo menciona, y esto pues, puede ser aplicado a la mayoría de los pacientes. Nuevamente debemos ir caso por caso. En nuestro centro, si no hay signos de hidrocefalia, pero el infarto de la fosa posterior del cerebelo es considerable y está causando efecto de masa al cuarto ventrículo, no esperamos, van a ir a cranectomía descompresiva. Ahí yo creo que ya es un punto más de cuán agresivos somos en el tratamiento y cuán agresivos son los neurocirujanos de tu grupo, ¿no? Para hacerlo, pero acá nosotros lo hacemos. Luego también nos describen un caso clínico. Buen día, doctor. Dicen, en pacientes mayores de 60 años con infarto maligno, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las características ideales que deberían cumplir para considerarlo un paciente candidato a cranectomía? Los mayores de 60 años, ¿cuáles características que sacan ideal para cranectomía? Bueno, la cantidad de enfermedades concomitantes, ¿no? Que tienen los pacientes, entre 60 y 70, casi todo el tiempo lo vamos a ofrecer después de una conversación muy clara con la familia. Pero nuevamente, las enfermedades concomitantes en ese momento se vuelven parte de la conversación, es algo sistémico. Es muy probable que un paciente que tenga un cáncer, cualquiera de ellos, estado 2, 3 metástasis, no le vamos a ofrecer. Y solo porque el paciente ya tiene una malignidad de base. Ideal, nuevamente, 60, 70, con la menor cantidad de comorbilidades, sería pues el paciente ideal, ¿no? Sin malignidad. Evidencia de cranectomía descompresiva en territorio posterior, ya hay Ya se evidencia mencionó. de que hacerlo, especialmente si hay signos de hidrocefalia. Nuevamente, de acuerdo pues al tratamiento en cada centro hospitalario, pues se lo puede ofrecer antes. Nosotros acá en lo personal lo hacemos, lo ofrecemos y tratamos de hacerlo. Hay otra pregunta, dice, buenas noches. De manera personal en su centro, ¿cuál es el ranking a largo plazo, 90 días, que han visto en pacientes que se han realizado cirugía después de las 48 horas? Honestamente, yo no sigo a los pacientes en la clínica, solo hago lo que llamamos inpatient solo dentro del hospital, pero de lo que converso con mis colegas, algunos de ellos, especialmente jóvenes, tienden a tener un buen resultado en su ranking en el seguimiento. Jóvenes me refiero a los que llamamos menores de 60 años, que sí lo ofrecimos a pesar de estar después de las 48 horas. Luego hay una Tengo un caso pregunta hace poco, allá. fuimos al día 4 y el paciente tuvo buen outcome. Sí. Claro, en realidad es como que ver el candidato, digamos, individualizando, ¿no? El caso del paciente, conversando con el familiar, ¿no? Correcto. Hay una pregunta bastante interesante, justamente a respecto a la ponencia, estaba revisando un poco, o sea, acerca de la estroctectomía, ¿no? O sea, pacientes con infarto cerebral maligno, con craneectomía descompresiva, que siguen haciendo herniación masiva, ¿no? Está indicada realizar la estroctectomía como un segundo paso después de la craneectomía descompresiva, lo que se le llama el second loop estroctectomía, ¿no? En infarto cerebral. Sí. Eh, no sé si el nivel de evidencia que hay sea lo suficientemente para considerarlo como una recomendación, así 1A que todos deberían recibir. Honestamente, lo hemos hecho solo una ocasión, y es por la edad del paciente. Era un paciente joven que queríamos hacer todo lo posible y lo consideramos, pero no es usual ofrecerla. Claro, en realidad, bueno, de lo que había revisado es como más que todo una terapia de rescate, ¿no? O sea, se Sí, describió como que en el 2018, 2019, con realmente pocos pacientes. O sea, sabemos que pacientes con infarto cerebral maligno es aproximadamente el 5% de los pacientes de todos los ingresos con infarto cerebral. Si no haces nada, el correcto. 80% fallecen, ¿no? Si le haces la craneectomía descompresiva,
aumenta supervivencia, aumenta el pronóstico funcional. Pero hay un cierto porcentaje, entre el 1 al 2% de los pacientes que van a tener, digamos, de los intervenidos que podrían presentar esta herniación masiva, ¿no? Y que se da como rescate, como terapia rescate, pero en realidad, hasta donde tengo entendido, solo hay estudios observacionales al respecto, ¿no? Más que Correcto. todo una terapia de rescate. Y yo solo lo he visto una vez nomás por el equipo de neurocirugía también en mi centro. Luego de ahí también comentan, buenas noches, gracias por la plática. Vanessa, Dentro, perdón, sí. dentro del monitoreo de un de un infarto maligno, ¿qué tipo de monitoreo utilizan en sus centros para valorar la hipertensión intracraneal? Así también como aseguran la perfusión cerebral en monitoreo multimodal. Nosotros utilizamos como medida el BOLT, el camino BOLT monitor, intraparénquima, es lo que utilizamos para medir la presión intracraniana. Y basado en eso, pues tratamos de seguir la presión de perfusión cerebral, ¿no? ¿Mm? Hay una pregunta también de la doctora Vanessa Cano. Gracias por la excelente ponencia. ¿Considera que es necesario que haya deterioro neurológico, como lo menciona la AJA, para plantear craneectomía descompresiva entre las primeras 48 horas? ¿O sería suficiente con los datos de riesgo por imagen para pasar a tratamiento? Ah, nosotros utilizamos mucho la imagen. El deterioro neurológico dentro de las 48 horas no es lo primero que consideramos. Si la imagen deteriora mucho dentro de las primeras 48 horas, no vamos a esperar cambios en el estado mental del paciente, vamos a ofrecer la cirugía como tratamiento. Yo creo que también depende del protocolo en cada institución hospitalaria y de los recursos con los que se cuentan, ¿no? Si tienes, pues, residentes, el programa de residencia, y tienes, pues, médicos tratantes al llamado, y 24/7, cobertura 24/7, pues algo que se puede realizar, ¿sí? Creo que la imagen. Ujú. Buenas noches, excelente ponencia. ¿En su centro hospitalario utilizan algún score objetivo para la circulación colateral en pacientes mayores de 60 años antes de realización de la craneectomía? Ah, Evaluamos las colaterales basado en el software que tenemos en la tomografía. Estamos tratando de empezar un sistema más automatizado, un poco de inteligencia artificial en el que, basado en la historia clínica, ranking, NIH, la imagen que tenemos al inicio, el angiograma, las colaterales, pues tratar de tener una respuesta de cuál va a ser lo mejor para este paciente. Las colaterales las vemos solo en la imagen, sí. Dice, estudios en trauma en IPH demostraron que los pacientes tienden a mejorar más a los 12 y 24 meses potencialmente, debido a la restauración del flujo dinámico, ¿no? Dice, ¿cuántos pacientes en Decimal, Hamlet y Destiny no recibieron cranioplastía a los 6 meses? Esto pudiera afectar el outcome debido al trastorno del flujo de líquido cefalorraquídeo. Estudios con un follow-up a más largo plazo son necesarios. Sí, saludos a Ronald Alvarado, neurólogo ecuatoriano también, practica en Chicago. Bueno, los pacientes de trauma es un mundo un poco diferente. Definitivamente sí, creo que los pacientes merecen un seguimiento más prolongado, y no tengo el número exacto de quienes no recibieron craneoplastia. Mencionaba que en general recibieron entre 3 y 6 meses. No tengo a la mano el número de cuántos no recibieron. Hablando del estudio o el seguimiento más prolongado a largo plazo, creo que también depende mucho la cantidad de terapia física que se implementa con los pacientes, ¿no? Y cómo son adaptados a eso. También me gustaría saber, creo que en estudios en el futuro deberíamos también comparar cuánta terapia física impacta en los pacientes en ese seguimiento y en la recuperación. Pero es un buen punto. Gracias, Ronald, por el comentario.
Y es bastante importante la terapia física, ¿no? Más sobre todo en centros, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Donde quizás muchos de los pacientes llegan tarde, pocos se benefician de alguna terapia de reperfusión, ¿no? Y justamente hay una pregunta acerca de situaciones que nos han pasado en nuestro medio, ¿no? Paciente con infarto cerebral maligno, con transformación hemorrágica post terapia de reperfusión mecánica, post trombectomía, ¿no? Esos pacientes también podrían ser candidatos a craneectomía descompresiva, sí, ¿no? Van igual o peor que los pacientes sin trombectomía. En general, diría que van a recibir cranectomía descompresiva. Estoy hablando de mi institución. Si es por reperfusión después de una trombectomía, le van a ofrecer la cranectomía por seguro. El desenlace no es lo mismo que tener solo el infarto, así que yo creo que van a tener peor outcome. Claro. Ujú. Aunque bueno, la terapia de reperfusión es como que un score, digamos, como que negativo para Sí, que haga infarto cerebral maligno, ¿no? O sea, como que protege. correcto. Ujú, Sí, fue uno de los factores protectores de que se encontró, sí. ujú. Dice Rodrigo Guerrero, ¿no? Probablemente todos hemos estado ahí con una imagen muy mala y paciente bien, es cierto. Y muchas veces no sabes cuánto falta para que se quiebre la compliance, ¿no? Correcto. Correcto. Y es ahí cuando, gracias Rodrigo nuevamente por el comentario, y es ahí cuando nosotros decidimos que antes que ocurra, y especialmente si está en esa ventana en 48 horas, vamos a ofrecer la cirugía, no vamos a esperar. Nuevamente, la idea de tener pues, un método de mayor evaluación en el que involucre pues, imágenes clínicas y los scores que utilizamos, pues, y al tener un resultado de eso, pues en el futuro creo que va a ser muy útil, muy útil. Como ahora, pues, sistemas de inteligencia artificial en imágenes, los software que utilizamos, RapidVis, yo creo que para predecir edema maligno en el futuro, pues va a ser igual. Ujú. Incluso la cantidad de la volumetría, ¿no? O sea, mientras más porcentaje de stroke tengas, más de 100, algunos en las primeras 6 horas también es un factor predictor, ¿no? Stroke 82 cc en las primeras 6 horas, 145 en las primeras 48 horas, ¿no? Luego aquí preguntan acerca también, ¿no? Hola, buenas noches, gracias por la ponencia. El papel del ultrasonido transcraneal para evaluación de los pacientes que no puedan trasladarse a tomografía. Se utiliza, Entiendo que si no tiene el recurso de la imagen, pues se utiliza, bueno, y sabemos pues la limitación, ¿no? El operador dependiente y no tener una buena ventana, eh, podría pues ser un problema, pero no sé en tu experiencia, Miguel Ángel. claro, por ejemplo, en mi centro como que los dispositivos de PIC no hay, digamos, en tanta cantidad, entonces a veces también es difícil trasladar al paciente porque el tomógrafo queda bastante lejos de la unidad crítica. Muchos de los que realizan neurocrítico, ¿no? En la UCI de emergencia, por ejemplo, utilizan el monitoreo aproximado, ¿no? De Doppler transcraneal por el índice de Benz para justamente ver cuánto de presión intracraneal tienen, ¿no? Y es como que un aproximado. Pero claro está de que quizás también la evidencia también te dice que no necesitas un monitor PIC justamente para determinar si es que ese paciente está yendo mal o peor, ¿no? Quizás es en la evaluación clínica, radiológica, ¿no? La que te puede permitir ayudar a tomar una decisión, ¿no? Y mientras más temprano lo decidas y lo decidas en conjunto y todos hablen el mismo idioma y se le explique a la familia, creo que quizás se puede llevar a la mejor decisión con el paciente, ¿no? Una, Hay una pregunta de Quito, Ecuador, Jonathan Valladares, en el caso de tener un paciente menor a 60 con infarto maligno que ha recibido trombolisis con alteplasa, contraindicaría la cranectomía en primeras 48 horas. Eh, Dentro de las primeras 24, por seguro, va a ser una larga conversación con los neurocirujanos. Lo hemos hecho, sí, y probablemente si estamos en la ventana ya cerca de las 24 horas, vamos a esperar 24 horas. claro, igual nosotros, digamos en Perú,
casi siempre esperamos 24 horas y luego de ahí ya Sí, 24 entramos a horas. craniotomía de descompresión. Más que todo por Sí, seguridad, sí, digamos, del cirujano, ¿no? Que es el que va a hacer el procedimiento. correcto, Así es, correcto. Muy rara vez han ido antes de 24 horas. así Ujú. es. Dice, tomografía puede ayudarnos para tomar la decisión del tratamiento quirúrgico, sobre todo aquellos en terapia intensiva. Gracias. Definitivamente sí, la respuesta. Afirmativo. Ah, y hay una pregunta acerca de, que casi no se ha Anatomía. hablado mucho en esa ponencia porque quizás íbamos un poco más a lo que era Sí, craniectomía sí, correcto. descompresiva, acerca de la utilidad de la terapia osmolar, ¿no? Justamente en esos Correcto, pacientes con infarto cerebral maligno. Dice, buenas noches, correcto. excelente ponencia. El uso de manitol, ¿en qué momento lo inicia? Y la eficacia de este antes de craniectomía. Correcto. Sí, como dijiste y mencioné en la conferencia, estamos más enfocados en la parte de ofrecer la craniotomía descompresiva. Mencionamos brevemente la parte tratamiento médico. Estaba preparando al mismo tiempo de esta conferencia en las últimas 2, 3 semanas manejo de edema cerebral en el IC, en la unidad de cuidados intensivos, y me tocó revisar mucho de soluciones hipertónicas y manitol. En cuanto a infarto cerebral, pues nuevamente la evidencia es muy, muy baja. Si van y revisan las guías de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos, las recomendaciones son como 2B, hay más estudios observacionales. No hay un buen estudio randomizado, controlado, comparando 1 a 1 soluciones hipertónicas versus manitol. Ahora, creo que al momento que tiene un paciente con edema maligno, que se está, vamos a decirlo así, herniando delante de todos, lo que tenga a la mano va a servirle hasta que el paciente vaya a cranectomía descompresiva. Nosotros lo usamos mucho desde la emergencia. La dosis de carga del manitol, 1 gramo por kilogramo, es la dosis de carga que reciben. Y lo hacemos es porque está más disponible el manitol en nuestra emergencia, más que la solución hipertónica. Pero una vez que el paciente llega a la unidad de cuidados neurocríticos, que le toma un par de horas de llegar a la unidad de cuidados neurocríticos hasta que pase la emergencia, empezamos soluciones hipertónicas. 3% continuo o 23% cada 6 horas. Pero sí, lo podría utilizar. Más que todo como una terapia, digamos, transitoria, ¿no? Hasta que se toma la Correcto, decisión. Justamente eso también lo correcto. menciona la guía europea del 2021, ¿no? Acerca de infarto cerebral maligno y el uso de medicamentos, ¿no? Antiosmóticos, terapia antiosmótica, ¿no? No hay suficiente evidencia, todo el panel estaba en contra del uso cotidiano de la terapia antiosmótica, pero se puede utilizar, digamos, como una terapia previa, ¿no? Transitoria antes de tomar la decisión de la craniectomía descompresiva, ¿no? Y en su experiencia, doctor, ¿utilizan más manitol o suero salino hipertónico? Nuevamente, mientras el paciente está en la emergencia, solo por la disponibilidad que el departamento de emergencia maneja el manitol y está al alcance de la enfermera, en la sala de emergencia usamos manitol. Porque la solución hipertónica viene de la farmacia del hospital, entonces toma más tiempo. Entonces utilizamos en emergencia el manitol. Ya cuando el paciente está físicamente en nuestra unidad, utilizamos soluciones hipertónicas. Revisando entre hipertónicas y manitol, probablemente la solución hipertónica tiene mejor profile y seguridad y estabilidad. Y hay recientes estudios observacionales que hablan que puede ser dada pues, por vía periférica al 3%, incluso el 23%, y puede ser dado 23% en 5 minutos sin mayores complicaciones. Puede ser dada también intraósea. Entonces, cuando están en nuestra unidad, preferimos hipertónicas. Claro, igual nosotros utilizamos más hipertónica que manitol, ¿no? Pero el manitol se inicia desde emergencia, ¿no? Ya cuando Correcto. ingresa a la unidad crítica ya pasamos a suero salino hipertónico. Más que todo porque también se puede suspender de manera rápida, ¿no? Y también se va monitorizando el sodio, la osmolaridad. Y acerca, doctor, justamente como para ya cerrar ese punto acerca, bueno, sabemos que corticoides no, ¿no? Pero acerca de la hiperventilación, Ujú. ¿se utilizaría en caso de herniación, digamos, cerebral? ¿Se utiliza como rutina? ¿Se utilizaría como terapia de rescate? Sí, lo utilizamos como una terapia de rescate si tenemos monitoreo y hay pues elevada la presión intracraniana, lo utilizamos una medida transitoria ah, hasta que tengamos pues algo más que ofrecerle al paciente, ¿no? Sí.
lo aplicamos. Ujú. Muy bien, doctor Ortiz, muchas gracias por la ponencia. Creo que estas son todas las preguntas. Creo que ha sido bastante No, productiva. Ujú. nuevamente, muy agradecido con todos ustedes, muy agradecido con el grupo. Gracias por invitarme, un honor compartir con ustedes. Espero me invitaron para este evento en Uruguay en noviembre. Espero pues vernos en persona. Y bueno, muy buenas preguntas de todos. Esperaba más discusión con comorbilidades, pero las preguntas que hemos tenido están muy puntuales, muy buenas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por liderar y moderar el evento hoy. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia, ¿no? Entonces, a manera de conclusiones, podríamos decir como que el ACV maligno representa el 5% de todos los estroques químicos, ¿no? Y que sin tratamiento tiene una mortalidad del 80%. Recordar también algunos predictores clínicos y radiológicos que nos podrían llevar a tomar la decisión de manera más temprana. Hay que considerar siempre la individualidad de cada caso para poder tomar la decisión en conjunto, ¿no? Y siempre una craniectomía descompresiva, mientras más precoz se tome y en ciertas situaciones, se podría, digamos, ayudar en mejorar el pronóstico tanto funcional como también la mortalidad, ¿no? Y además también la calidad de vida en ciertos estudios observacionales. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctor Ortiz. Buenas noches. Muchas gracias.